¿Qué tal amigos? Espero que tengan un excelente día. Les habla Pedro Rocha y les doy la bienvenida a esta sesión número 8 del curso de Excel desde cero. En las sesiones anteriores estamos trabajando con los temas relacionados a las fórmulas. Seguimos con este tema. Voy a entrar a un tema todavía relacionado a las fórmulas. Con este cerramos todos los temas que están relacionados a ellas. Pero sigo con este tema para que quede para que quede claro todos los temas que se pueden abrir respecto a las fórmulas. Recordarles, esto se recuerda como quieran cada sesión, recordarles que los ejercicios con los que trabajamos en la sesión están disponibles en los grupos de WhatsApp y grupos de Facebook, y que cualquier duda que se genere de la sesión o de las sesiones anteriores nos la hagan saber a través del correo de Injuve Digital. Bien, antes de comenzar, en la sesión anterior me faltó ahí mencionar algún detalle con el tema con el que estábamos trabajando, que fue las referencias a otras hojas y otros libros. Voy a empezar con eso y posteriormente voy a estar trabajando con el tema asignado de esta sesión, con el que vamos a trabajar con el uso del cuadro de nombres. Pero primero voy a hacer mención de ese pequeño detalle que se me pasó en la sesión anterior, y después ya comenzamos con el tema que debe ser. Entonces pasamos a nuestra pantalla de trabajo. En la sesión anterior estuvimos trabajando con dos archivos, uno que fue la referencia a otros libros y uno que se llamaba las referencias a otras hojas. Y en lo que se me olvidó mencionar fue lo siguiente: vamos a abrir el archivo de referencias a otras hojas. Ustedes ya lo deben de tener ahí descargado. Ya lo deben de tener descargado ahí en su escritorio o en alguna carpeta. Ábranlo, por favor. Es el de referencias a otras hojas. Y ahorita vamos a trabajar también con el de referencias a otros libros. Bien, se me pasó el siguiente detalle. A la hora de estar trabajando con referencias a otros libros, sobre todo el de referencias a otras hojas, ese quedó todo lo que tenía que abordar quedó detallado. Sin embargo, en la referencia a otros libros sí se me pasó un pequeño detalle y es muy importante que lo conozcan para que no haya errores a la hora de estar trabajando con este tipo de referencias. ¿Qué fue lo que se me pasó? En la hoja de referencia a otras hojas estuvimos trabajando con el porcentaje del IVA, ¿sí? Y lo tenemos en 20, 18%, aquí lo tengo en 25%, pero voy a aplicarlo al 20% y le voy a dar en guardar. Voy a cerrar este archivo y voy a abrir el de referencia a otros libros. Bien, al momento de yo abrir mi nuevo archivo donde he aplicado la referencia de ese porcentaje de IVA, de este archivo. En este archivo usé la referencia del archivo que acabo de cerrar para poder realizar ese cálculo. Pero al momento de yo cambiar el valor de la referencia de donde haya extraído ese valor, a mí me aparece ya, al momento de abrir el archivo donde tengo esa referencia, me va a aparecer la siguiente ventana donde me menciona que el libro contiene vínculos a una o más fuentes externas que podrían no ser seguras. Y tengo tres opciones. Excel me da tres opciones: la de actualizar, la de no actualizar y la de ayuda. Bien, si yo le doy en no actualizar, me mantiene los valores con el dato que anteriormente, o con el valor que anteriormente estuvimos trabajando. En este caso, yo si ahorita lo vieron, antes de cerrar el archivo, antes de cambiarlo al 20%, yo lo tenía al 25%. Entonces estos datos están calculados al 25%. No ha hecho ningún cambio porque le he dado yo en la opción de no actualizar. Por lo tanto, los valores
o los resultados los mantiene con el anterior dato que teníamos, que es con el 25%. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque a veces podemos estar confiados de que realiza los cambios adecuados y no. Nosotros tenemos que indicarle a Excel si los quiere hacer o no los quiere hacer. Vamos a cerrar otra vez el archivo. Vamos a abrir el archivo donde tengo el impuesto. Y lo voy a cambiar de nuevo al 22%. Le damos guardar y lo voy a cerrar. Y voy a regresarme al archivo donde tengo ese dato. Me vuelve a mencionar Excel que este archivo tiene un vínculo, si quiero actualizarlo o si no lo quiero actualizar. Al momento que yo le doy clic en actualizar, el resultado de esta operación o la referencia con la que estuvimos trabajando en el otro archivo, la B1, la ha cambiado o la ha actualizado al dato que hemos modificado, que fue el 22%. Anteriormente lo teníamos en 20, ahora ya lo modificó, 25, ahora ya lo modificó el 22%. Pero lo hizo hasta que nosotros le dimos en la opción de que actualizara este archivo o que actualizara el vínculo que tiene con el otro archivo, con el otro libro. Ese fue el detalle que se me olvidó mencionar. Es muy importante porque pues puede haber errores a la hora de estar trabajando con este tipo de referencias si no se explica que tenemos que actualizar nosotros los datos o tenemos que actualizar nosotros los archivos con los que estamos trabajando. Si no quisieras que se modificara el impuesto, bueno, simplemente nada más le hubieras dado no actualizar y los valores se quedan con el tipo de referencia con el que trabajaste anteriormente. Y nada más por último también mencionar que bueno, ya vieron toda la extensión de esta referencia. Esa es la razón por la cual es mejor seleccionar las referencias conforme con el puntero del mouse y no escribirlas. Al momento de escribirlas, pues podemos provocar un caos que nos va a estar mostrando o nos va en algún momento a detonar un error. Pero pues esto nos sirve para poder leer. La estructura nos permite para poder leer cómo está compuesta la referencia. Ese detalle que se me pasó, ya espero que haya quedado claro. Ya se ha abordado de forma completa ahora sí el tema relacionado a referencias de otras hojas y de otros libros, y pasamos al ejercicio que está programado para el día de hoy. Para este ejercicio también les he proporcionado los archivos con los que vamos a estar trabajando. Vamos a darle en abril. Yo aquí lo tengo en recientes, pues trabajé con ellos anteriormente, pero bueno, la idea es que nos enseñemos también a abrirlos desde la opción de abrir en la pantalla de inicio. Voy a buscar el archivo. Aquí ya tengo mi escritorio y vamos a buscar el escritorio y vamos a abrir este primer archivo que se llama fórmulas y nombres, primera parte. Bien, vamos a estar trabajando con el cuadro de nombres para esta sesión. Si el tiempo nos alcanza, podré abordar los puntos más importantes acerca del uso del cuadro de nombres, y si no llegamos a terminar abordando todos los puntos acerca de este tema, bueno, tendríamos que realizar una segunda sesión para terminar con este tema acerca del uso del cuadro de nombres. Bien, muchos piensan o la mayoría piensa que el cuadro de nombres o que el uso
más significativo del cuadro de nombres es mostrarnos las referencias o mostrarnos dónde se encuentra ubicada la celda activa. Y si nosotros nos posicionamos en cualquier celda en el cuadro de nombres, nos muestra la ubicación o la referencia de la celda donde estamos ubicados. Pero pues no es el principal uso o no es el principal objetivo del cuadro de nombres. Su principal uso pues es el de ahorrarnos o el de facilitarnos referencias en las fórmulas en las fórmulas a la hora de estar utilizando con fórmulas. Por eso digo que este tema también está relacionado a las fórmulas. Ya con este vamos a cerrar para posteriormente y ahora sí pasar a otro tema. Pero este es el último tema que voy a estar abordando para lo que son las fórmulas. Entonces, vamos a trabajar con esta factura. Vamos a realizar el cálculo del IVA, que es el del 18%. Aquí lo tenemos. Y vamos a hacer nuestra primera fórmula. Si se dan cuenta, bueno, pues es el ejercicio con el que estuvimos trabajando en la sesión anterior. También lo voy a utilizar para este ejercicio. Pero bueno, ya si no lo tienen, pues descárguenlo, y si quieren hacerlo desde cero, pues ya como ustedes quieran. Entonces vamos a hacer la primera fórmula, que es la referencia de la celda de 2 por la referencia de la celda B11. Si nosotros copiamos, no nos va a mostrar nada, por la razón de que no estamos trabajando o no estamos utilizando la referencia correcta para que Excel me permita realizar los siguientes cálculos. Bien, esta es una forma de trabajar con referencias. Sin embargo, hay otra forma de establecer un nombre a una referencia para utilizarla en las fórmulas. Vamos a ver a qué me refiero. ¿En qué podemos hacer uso del cuadro de nombres? El cuadro de nombres nos va a servir para nombrar celdas, una celda, un rango de celdas, alguna tabla, alguna constante también, o alguna fórmula. Ese es el mayor uso que le vamos a estar dando. Ahorita vamos a ver ejemplos para ver cómo se hace uso del cuadro de nombres. Y de esas cinco opciones de las que mencioné, son las que vamos a trabajar. Por eso mencioné que si no nos alcanza el tiempo, bueno, vamos a tener que destinar otra sesión para poder abordar los diferentes ejemplos en los que podemos utilizar el cuadro de nombres. Bien. Vamos a posicionarnos en la celda que queremos darle un nombre y nos vamos a ir. El cuadro de nombres es el que está del lado izquierdo de la barra de fórmulas. Este es donde me indica la referencia de la celda donde estoy posicionado. Si queremos hacer un poco más grande el cuadro de nombres, hay que arrastrar estos tres puntitos que están aquí. Hay que arrastrarlos hacia la derecha si lo queremos hacer un poco más grande. Bien, hay dos formas de poder nombrar una celda, y ahorita las vamos a mencionar. Primero vamos a utilizar la primera opción, que es posicionándonos en el cuadro de nombres y darle el nombre que queramos a esa celda. Para confirmar, solamente oprimo la tecla Enter y vamos a ver si
si hicimos lo correcto al momento de darle un nombre a esta celda. Me puedo posicionar en cualquier en cualquier celda de la hoja de cálculo y voy a ir al cuadro de nombres, le voy a dar clic aquí y ahí lo tengo. Si le doy clic, me tendría que mandar a la celda que acabo de nombrar. Y ahí está. He nombrado esta celda con el nombre de IVA. Bien, hay ciertas reglas a la hora de utilizar el cuadro de nombres. Hay ciertas reglas, ciertas cosas que no nos permiten ciertas cosas a la hora de estar utilizando este cuadro de nombres. Por ejemplo, una de las reglas es que todo nombre debe iniciar ya sea con, o bueno, podríamos iniciarlo con un guión, con un slash o con cualquier letra. Esa es la primera regla. Otra de las reglas dentro del cuadro de nombres es que no podemos nombrarlas con referencias. ¿A qué me refiero? Bueno, que no le podría haber dado a esa celda el nombre de B11. No podría hacerlo. No puedo nombrar celdas o rango de celdas con nombres de referencias. Por lo tanto, eso también es algo que no puedo estar utilizando, no me va a permitir aquí al momento de estar utilizando el cuadro de nombres. Otra también de las reglas es que no podría nombrarlas, supongamos, de esta manera. No podría mencionarlos de esa manera. No podría hacer mención de una celda o de un rango de celdas con ese nombre, con ese tipo de nombres, porque bueno, aquí ya estaríamos entrando ese tipo de referencias nos sirven a la hora de estar trabajando con programación, Visual Basic, entonces tampoco es permitido hacerlo en el cuadro de nombres. Y también que el cuadro de nombres, bueno, es indiferente a la hora del uso de las mayúsculas o las minúsculas. Así puede escribir IVA con minúsculas, Excel no le importa y va a utilizar el nombre que indique la palabra, ya sea que escriba IVA con letras minúsculas o ya sea que escriba IVA con letras mayúsculas. Es indiferente ante el uso de minúsculas y mayúsculas. Y que no se permiten espacios dentro del nombre. Tendríamos que pegarlo, que hacerlo pegado. No podríamos hacer esto. No podríamos hacer eso con espacios, nos marcaría que no es válido. Lo que podríamos hacer es que fuera todo junto o los espacios los identifica como guión bajo. Esa es la forma correcta de escribir dentro del cuadro de nombres. Bien, habiendo mencionado estas reglas que son necesarias entender a la hora de estar el cuadro de nombres, bueno, ahora sí vamos a hacer nuestra operación utilizando un nombre. ¿Ven? Es indiferente si escribo IVA con mayúscula o si lo escribo con minúscula. Y le doy Enter. Doble clic. Y vemos que la fórmula se ha sustituido la referencia que era B11 por el nombre que le hemos asignado, que es IVA.
Ok. Vamos a darle un vistazo a las fórmulas, vamos a abrir las fórmulas y noten que cuando utilizamos el cuadro de nombres no hemos hecho uso de las referencias a través de los signos de dólares, sino que en el momento de que nosotros hemos dado el nombre, Excel automáticamente los transforma en referencias absolutas. En este caso, bueno, pues como estábamos desplazando hacia abajo, no hay ningún problema. Sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de estar utilizando el cuadro de nombres porque muchas veces nos podría provocar errores y si no sabemos sus puntos más importantes, bueno, pues tendríamos que nos ocasionaría un caos a la hora de estar trabajando con el cuadro de nombres. Sin embargo, bueno, es una de las ventajas que tenemos para no estar trabajando con referencias de celdas, por ejemplo, estar ubicando la celda B11, la celda B20, bueno, podríamos nombrar y acordarme de la palabra que se escribe con IVA, que se escribe IVA, que es IVA y estarlo utilizando en las diferentes fórmulas. Si yo cambio aquí el valor del 18% por el 20%, de igual manera hace el ajuste del valor al nombre. Muy bien. Más detalles del cuadro de nombres. Si por alguna razón yo me he equivocado a la hora de nombrarlo, a la hora de nombrar esa celda, bueno, yo puedo ingresar al administrador de nombres a través de la opción de fórmulas y dentro del grupo nombres definidos, ahí voy a encontrar las diferentes herramientas relacionadas al cuadro de nombres. Vamos a ir utilizando cada una de ellas para explicarlas y que quede claro este tema relacionado al cuadro de nombres. Bien, vamos a abrir el administrador de nombres y nos va a desplegar esta siguiente ventana. Dentro de esta ventana vamos a ir explicando cada sección o cada sección de las que vemos aquí para que veamos cómo se compone este cuadro de nombres. Lo primero que podemos encontrar es que tenemos tres diferentes comandos para crear, modificar y eliminar diferentes nombres que hayamos agregado a celdas o a un grupo de celdas. Si yo le doy a eliminar, me va a pedir que confirme que si deseo eliminar el nombre. Le voy a dar a aceptar, le voy a dar a cerrar y noten que lo que me ha mostrado ahora en los resultados de las fórmulas o en las fórmulas. ¿Por qué? Porque si nosotros todavía posicionamos la celda en cualquier parte donde creamos esa fórmula, sigue tomando por IVA. Y cuando nos aparece nombre es porque Excel no reconoce lo que estamos utilizando dentro de esa fórmula. Cuando nos aparece tipo nombre es porque Excel no está reconociendo o no sabe qué es esto. No tiene nombre para Excel. Por eso es que nos marca nombre. Esto es común también en las funciones, pero bueno, las funciones ya es otro tema muy aparte de lo que nos estamos trabajando. Bien. La siguiente manera de poder asignar, vamos a deshacer. La siguiente manera de asignar un nombre a una celda es la siguiente. Ya sea que lo hagamos desde el administrador de nombres o
le demos clic en esta opción donde dice asignar nombre y aquí podemos hacerlo en asignar nombre. Si se dan cuenta, nos despliega esta ventana y el nombre ya lo establece Excel porque del lado izquierdo de este valor donde voy a asignar, vamos a posicionarnos en la celda donde queremos asignar nombre y definir nombre. Excel ha tomado el nombre que tengo del lado izquierdo, aquí está IVA, automáticamente. Tenemos este que dice ámbito, que lo comentaremos más adelante. Comentario, aquí podemos escribir algún comentario. No afecta nada el funcionamiento del cuadro de nombres. Y aquí nos está mostrando que de la hoja factura 1, esto lo vimos, acuérdense en las sesiones anteriores, cómo leerlas, porque hay entre comillas simples, porque hay espacio. Factura 1, signo de exclamación, termina la referencia en texto y vemos que la referencia de la celda B11 es la que está tomando Excel. Automáticamente Excel toma o convierte las referencias en absolutas. Por eso mencionaba que hay que tener cuidado a la hora de estar trabajando con el cuadro de nombres, porque nos puede provocar ahí un caos si no sabemos utilizarlo de forma correcta. Le damos a aceptar y ahí lo tenemos. Esa fue la segunda forma de poder crear un nombre, no directamente desde el cuadro de nombres, sino directamente ya sea desde el administrador. Si le doy aquí nuevo, realmente me manda a la misma ventana donde tengo la opción de asignar nombre, si es que no es nada, no hay mucha diferencia. Bien, aquí tengo ya el nombre de la celda, el valor se refiere a ámbito y comentario. Bueno, vamos a ir explicando cada una de ellas. Tengo el nombre, el valor que es el 20%, que es el valor que está establecido dentro de esa referencia. Esto no lo puedo modificar, esto no se puede modificar. Y me paso a la siguiente columna que se refiere a. Se refiere a significa a la referencia, vamos a verlo en la opción de modificar, es la referencia de donde estoy, o la referencia de la celda a la que le he puesto un nombre. Hace unos momentos mencioné ya que es de la factura número 1 y que esta referencia es absoluta. También puedo yo eliminar los signos de dólares si lo voy a aceptar. Vamos a darle cerrar, aceptar. Ahí está. Pero bueno, vamos a regresarlo a como estaba. Vamos a regresarle los signos de dólares. F4. Aceptar. Aceptar y cerrar. Ahí lo tenemos. Y ahora sí está de forma correcta. Bien. Seguiría lo que es ámbito. Hay más cosas, hay más detalles que hay que mencionar en el uso del cuadro de nombres. Por lo pronto, para no saturarlos de tanta información o de tantas cosas que podemos estar viendo en el uso de este cuadro de nombres, bueno, vamos a terminar hasta aquí. Voy a continuar con lo que se refiere con ámbito. Después también qué podemos hacer con el botón de filtro y la prioridad, o que cuando utilizamos nombres de otras hojas. Vamos a estar viendo estos detalles en sesiones posteriores, así como también que podemos nombrar fórmulas, podemos nombrar constantes y podemos nombrar tablas. Entonces,
Hasta aquí vamos a dejar este ejercicio para en la sesión posterior estar trabajando también con más detalles del cuadro de nombres. Recapitulando, bueno, el cuadro de nombres, su principal uso es el de nombrar celdas, tablas, fórmulas, constantes, etcétera, y nos facilita vamos a decir, en las fórmulas, nos facilita estar utilizando, en vez de estar utilizando con nombres de referencias o con referencias B11, B12, B13 y no identificarlas, bueno, podemos estar utilizando con nombres y eso nos va a facilitar la ubicación o las operaciones en las fórmulas. Sin embargo, no hay que abusar de su uso, también podemos cometer errores, vamos a estar viendo eso en la siguiente sesión. Por lo pronto, nada más mencionarles que los ejercicios están disponibles y que cualquier duda al correo de Injuve Digital. Nos vemos, hasta la próxima.